Vamos a continuar con el estudio de la trigonometría y esta vez vamos a estudiar la tangente. Por definición, la tangente la tenemos aquí, considerando el ángulo θ como un ángulo de referencia. Recordemos que el lado que está enfrente al ángulo es el lado opuesto y el lado que está contiguo al ángulo es el lado adyacente. Entonces la definición de tangente es que la tangente del ángulo θ es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Ahora veamos un ejemplo. Encuentra el valor de tangente de θ en el rectángulo A, que tiene el ángulo θ y el lado opuesto es 3 y el lado adyacente es 4. Entonces concluimos que la tangente de θ es igual a 3 cuartos, o sea, el lado opuesto que mide 3 entre 4 que mide el lado adyacente. En el triángulo B tenemos el triángulo en esta posición, es un triángulo rectángulo, y vamos a identificar primero cuál es el ángulo de referencia, y ese es el ángulo θ. Entonces el lado que tengo enfrente, ese es el lado opuesto, y el lado que está a la par del ángulo es el lado adyacente. Entonces, como la definición de tangente es opuesto entre adyacente, entonces tenemos que la tangente de este ángulo θ es igual a 3 entre 1, que está planteado aquí, y 3 entre 1 es igual a 3. Como ejercicio van a hacer ustedes estos tres, van a calcular la tangente en el triángulo A, triángulo B y triángulo C, y les va a quedar como tarea. Veamos la tangente en un caso 2. Encuentra el valor de x donde piden utilizar la tabla o calculadora científica. Veamos. Como nos piden calcular el valor de x, vamos a hacer uso de la tangente. Planteamos, bueno, tenemos el triángulo planteado aquí, donde el ángulo mide 40 grados, el lado adyacente mide 10 y el lado opuesto mide x. Entonces planteamos aquí que la tangente de 40 es igual a x entre 10. Podemos plantearlo como tangente de 40 igual a x entre 10 también. Pero como la propiedad de igualdad nos permite hacer esto, entonces lo planteamos así. Ahora, como la tangente de 40 es igual a x entre 10, este 10 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces el valor de x es igual a 10 veces la tangente de 40. O sea, multiplicando 10 por tangente de 40. En calculadora podemos escribir 10 tangente de 40 y nos va a dar 8.391 milésima. Esa es la respuesta, ese es el valor de x. Ahora, como tarea les va a quedar el ejercicio 1.8, desarrollar inciso A e inciso B nada más. Bien, el día miércoles vamos a estar desarrollando una aplicación más. Veamos el ejemplo 1.8. Nos dice la figura 1.6 que tenemos aquí, muestra que una persona mira a la cima de un árbol si el ángulo θ es igual a 25 grados, que es el que está indicado aquí. Encuentre la altura del árbol hasta las décimas en metros. Veamos. El ángulo que está indicado por el ángulo θ es el ángulo que está formado por la vista horizontal de la persona y la vista hacia la copa del árbol. Entonces ahí tenemos el ángulo θ. Ahora bien, tenemos una persona con una altura desde la planta del pie hasta el nivel de los ojos de 1.6 metros. Y esa persona está a 10 metros de distancia de la base del árbol. Ahora bien, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? Nos piden encontrar la altura del árbol. La altura del árbol es la longitud del segmento BC más los 1.6 metros. Entonces vamos a trabajar con este triángulo rectángulo que tenemos aquí, donde tenemos la longitud del lado adyacente al ángulo y nos piden el lado opuesto. Tenemos que calcular el lado opuesto para luego sumar 1.6 metros y encontrar la altura total del árbol. Bien, como BC es el lado opuesto al ángulo θ, y el ángulo θ es 25 grados, entonces voy a plantear
que el lado opuesto entre el lado adyacente sería BC entre 10, lo tenemos planteado aquí, y eso es igual a la tangente de 25 grados. Como este 10 está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, nos queda que BC, que es la longitud de la línea horizontal de la persona hasta arriba, eso es 10 tangente de 25. Haciéndolo en la calculadora, vamos a obtener que la tangente de 25 es igual a 0.4663, o sea, 46 10 milésimas. Por 10 que tenemos aquí nos va a dar 4.663 milésimas. Más 1.6, que es de la estatura desde la planta del pie hasta la altura de los ojos de la persona, tenemos que nos va a dar 6.263 milésimas de metro. Como nos piden la altura hasta las décimas, redondeamos aquí y nos queda en 6.3. Entonces la respuesta es que la altura del árbol es 6.3 metros. Como tarea le va a quedar el ejercicio 1.19. Si en la figura 1.6 el ángulo θ es igual a 32 grados. Calcular la altura del árbol en este mismo ejercicio. Veamos otro ejemplo de aplicación. Vamos a analizar esto. En la figura, una persona mira la proa del barco, es decir, mira aquí. Este es un ejercicio que ustedes van a aplicar, solamente les voy a explicar qué tiene que ver con ángulo de elevación y ángulo de depresión. Bien, si el ángulo es igual a 20 grados, vemos que el ángulo que está aquí formado con la línea horizontal y la visión que tiene la persona hacia la proa es el ángulo θ y ese mide 20 grados. Piden encontrar la distancia entre la proa y el muelle, es decir, esta distancia. Como la línea que está entre la proa y la horizontal es paralela a esta otra línea, vamos a tomar en cuenta que esta recta es transversal. Entonces, este ángulo mide lo mismo que este ángulo de aquí. Este ángulo que forma con la horizontal al nivel de la altura de los ojos de la persona y la línea que va hacia la proa, ese se llama ángulo de depresión. Ahora bien, los que nos piden encontrar la distancia que hay desde este punto hasta la proa. Van a considerar entonces, esto es un ejercicio de tarea, van a considerar que esta medida de este ángulo es la misma medida que tengo aquí. Entonces van a plantear un triángulo rectángulo, tomando en cuenta la altura que está desde los ojos de la persona hasta el nivel del mar. Esa altura está determinada por esta cota, que es 1.6 más 2 metros. Esa es la altura total de este cateto. Pero vamos a restarle esta parte que es 0.5 metros para encontrar solamente la altura del nivel del ojo de la persona hasta el nivel de la proa. Esa es la altura. Es decir, sumando estos dos y restando este, encontramos esta medida de aquí. Y este otro cateto mide 0, mide X, es lo que vamos a encontrar. Entonces, aplicando el concepto de tangente, van a encontrar esta distancia. Veamos ahora seno y coseno. Ya vimos tangente y las funciones trigonométricas, si recordamos, son tres fundamentales: seno, coseno y tangente. Ya vimos tangente. Vamos a la definición de seno y coseno. Por definición, si yo tengo este triángulo rectángulo, tengo el ángulo de referencia que es θ, el opuesto es el que tengo enfrente y el adyacente es el que tengo aquí, igual que en el anterior. Y esta es la hipotenusa. Entonces el seno de θ está definido por el lado opuesto entre la hipotenusa. O sea, este lado entre la hipotenusa. Y el coseno es el lado adyacente entre hipotenusa. Ejemplo 1.9. Encuentra el seno y el coseno de θ en el inciso A. El ángulo de referencia es θ, el opuesto mide 3, el adyacente mide 4, la hipotenusa mide 5. Bien, como nos piden encontrar el seno de θ, ese es igual al lado opuesto entre la hipotenusa, o sea 3 entre 5. Y nos piden el coseno.
El coseno de teta en este triángulo A, decimos que el coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces el adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Nos queda entonces que el coseno de teta es 4/5. En el triángulo B vamos a identificar que el ángulo teta es el ángulo de referencia. Entonces el opuesto mide 2 y la hipotenusa mide raíz cuadrada de 13. Entonces queda planteado que el seno de teta es igual a 2 entre raíz cuadrada de 13. Cuando una raíz quede en el denominador hay que racionalizarlo. Y el coseno, según la definición, es adyacente, que es 3, entre hipotenusa. Entonces queda 3 entre raíz cuadrada de 13. Con esa explicación van a resolver el ejercicio 1.1, donde pide encontrar seno y coseno en estos tres triángulos rectángulos.